Hace 3 años, luego de la guerra entre héroes y militares contra los villanos. Reportera. Aquí Aiko transmitiendo desde el canal nacional japonés. Como pueden ver, estos últimos días fueron desgarrantes en su totalidad, se confirman al menos 2000 heridos y 20 muertos, todos civiles. Sin embargo, del lado de los héroes, las bajas fueron bastante grandes, teniendo incluso un muerto de los estudiantes de la Academia UA. Lo que nos preguntamos todo es, ¿dónde están los héroes responsables de esta desgracia? Preguntó la joven reportera, mirando la cámara, terminando de transmitir. Toshinori apagó la televisión donde transmitía la noticia. Su cara estaba mucho más demacrada que de costumbre, sus ojeras eran notorias, a su lado, estaba una muy mal herida Melissa Shield, quien a su vez se encontraba en coma. Toshinori. Lo lamento mucho, Melissa. Por mi culpa, tuviste que cargar mi carga, lo siento tanto, diría triste y decepcionado de sí mismo, al ver a una joven inocente tan lastimada y demacrada. La situación no era muy buena para los héroes, puesto que, a pesar de haber eliminado a la mayor amenaza, Tomura Shigaraki, hubo muchas más consecuencias de lo previsto, sin embargo, la prensa los estaba destrozando por todos los medios posibles. Endeavor, quien era el pilar más fuerte actualmente de los héroes, estaba siendo brutalmente masacrados por las críticas sobre su pasado. Al final, por más que uno intente dejar el pasado atrás, es algo inevitable que este te atormentara siempre en tu vida. Toshinori decidió retirarse de la sala, necesitaba comer algo o si no su ya lamentable salud empeoraría más. Afuera de la sala médica estaba la pequeña Eri, quien se había quedado dormida, aunque por el agua que estaba en sus mejillas, había estado llorando. No hace poco, Aizawa había sido asesinado brutalmente por Shigaraki, y aunque Eri no vio su asesinato, se le notificó su muerte, la pequeña le había agarrado mucho cariño a Eraea, por lo que su partida fue demasiado duro para ella, sumándole que su salvadora estaba postrada en cama. Toshinori. Qué tonto soy, vos seguramente la estás pasando peor, se autocriticó el ex símbolo de la paz, cargando con delicadeza a la pequeña sobre sus brazos para llevarla a su departamento. En el camino, veía los diferentes cuartos donde descansaban los heridos, la mayoría eran héroes o civiles, pero había una sección especial, una donde la atmósfera de por sí triste y fúnebre lo era aún más. Toshinori solo bajó su cabeza, él sabía la razón de eso, no hace mucho, hace unas pocas horas, se hizo un recuento de las bajas confirmadas, y, junto a los testigos de los presentes en el campo de batalla, se informó la desgarrante noticia. Kyoka. No, debes estar equivocado, debe ser un error. La joven peli violenta estaba soltando lágrimas involuntariamente, sus rodillas y manos no paraban de temblar. Tokoyami. Lo siento mucho con pesar, bajó la cabeza por la vergüenza. Kaminari Denki había muerto en combate. Todos los presentes estaban atónicos, no ayudaba mucho que otros integrantes estaban internados en cama, algunos, peores que otros. Melissa estaba en coma, aunque su vida no peligraba, nada garantizaba que despertaría. Bakugou estaba descansando, pero todos vieron lo terrible que puede llegar a ser la maldad de Tomura Shigaraki, ya que él arrancó ambos brazos del rubio Zenitsu. Por otra parte, Momo estaba bastante mal herida, aunque por suerte, sus heridas fueron tratadas a tiempo por lo que su vida no estaba en peligro, pero las secuelas podrían ser enormes. Finalmente, entre los más afectados, estaba Todoroki, quien no solo tenía heridas serias, sino que el enterarse de que su hermano mayor estaba vivo y que a punto de huir hacia toda su familia, poniéndola en evidencia ante el mundo y casi matando a su padre y hermano, simplemente era demasiado. Mina intentaba sonreír o alegrar el ambiente, pero simplemente no podía, solo se limitó en acompañar a su amiga Hiro, quien estaba sufriendo unitariamente. La muerte de Aizawa solo fue una cereza al pastel que terminó de quebrar el espíritu de los muchachos, y el hecho de que la prensa estuviera afuera del hospital constantemente criticando a los héroes no ayudaba mucho. Toshinori se lamentaba su situación, el no poder ser héroe lo estaba carcomiendo, querría sonreír y decir sus frases icónicas, pero no podía. A los pocos días, los saqueos a supermercados o diferentes tiendas fueron frecuentes, no necesariamente eran villanos, solo habían algunos civiles que su economía se basaba en exportaciones y como las fronteras estaban cerradas se habían quedado sin dinero. El estallido social era inminente, para empeorar la situación, los pocos héroes que seguían en servicio estaban siendo menospreciados por la población, uno tras otro, los héroes se fueron retirando, sea por voluntad propia o por las constantes críticas que se le hacían.
No pasó ni un mes, y Japón parecía ya una zona de guerra, donde si salías a la calle podrías perfectamente ser confundido por un criminal y ser atacado. Los jóvenes estudiantes a héroes estaban apenas recuperándose, y los que ya habían sanado físicamente estaban enfrentándose a dificultades externas, como la repentina presión social o el enfrentarse a sus angustiadas familias, quienes querrían que dejen ese papel y vuelvan con ellos. Nesu veía la situación desde su oficina, estaba usando su mente lo mejor que podía para pensar una manera de salir de esta. Estaba realmente en una posición bastante jodida, lo extraño era que le parecía que alguien intencionalmente los estaba empujando hacia esta situación. Se sentó en su silla y tomó una taza de café, necesitaba relajarse y pensar cuidadosamente su próximo movimiento. Analizando su situación, sabía que era cuestión de tiempo para que haya una guerra civil a niveles catastróficos. Por suerte, como habían matado a Shigaraki, la situación no escaló a escalas aún mayores, pero había muchos villanos poderosos ocultos que ahora están saliendo a la luz. Por otra parte, los héroes estaban siendo retirados uno tras otro a un ritmo alarmante, lo cual en este contexto era bastante perjudicial, sin mencionar que a la nueva generación se le estaba complicando bastante adaptarse a esta ruptura del statu quo. Nesu. Aunque lo peor es, sin duda, la jugada de los militares. Según lo que dijo Sam, hace un mes iban a hacer una juntada de emergencia de los altos mandos militares y que dirían en qué habían quedado, pero no me ha contactado nada. Tampoco lo hizo Izuku o alguno de los soldados élite que trajo. Sin mencionar que el gobierno tampoco dijo nada, solo ha estado mandando a soldados para poner puntos seguros alrededor del país. Como la gente aún tiene algo de comida y de fe, lo aceptaron, pero no sé hasta qué punto. Terminando su café, cruzó ambas manos pensando en alguna estrategia. Al cabo de unas horas, se hizo de noche, Nesu aún estaba en su oficina, ahora mismo tratando de contactar con Seguridad Pública, quien no dio aparentes comunicados recientemente. La situación se estaba volviendo bastante preocupante y sombría. Nesu estaba sospechando que esto no era una coincidencia, tal vez, había alguien que había estado ejecutando a los miembros altos de las diferentes organizaciones. Nesu. Debo contactar con Toshino. Sus palabras fueron cortadas por un objeto afilado que estaba siendo apoyado sutilmente en su cuello, justo en una vena la cual apenas sea cortada, moriría por hemorragia. Izuku. No te recomiendo hablar demasiado. Nesu. El tono sombrío estaba allí, pero había algo diferente, ahora había un sentimiento vil y de maldad. Nesu. No esperaba que fueras tú, dime, ¿qué pasó? Izuku. Los muertos no hablan así sin más. Corto la vena de Nesu, provocando que su muerte sea dolorosa. Lo siento, Nesu, pero eras un peligro para mis planes, al igual que los otros. Sacando un pendrive, descargo todos los archivos encriptados de la Academia UA, y luego, los elimino de la fuente original. El peliverde, usando la noche como entorno de camuflaje, desapareció de la oficina de Nesu, no dejando nada más que el cadáver del mismo. A las pocas horas, uno de los que limpiaban el edificio se lo encontró y se armó tremendo escándalo. Sin la figura principal de la Academia de Héroes, el sistema educativo se fue a la ruina, aunque para mantener todo en orden, se mantuvo oculto la muerte de Nesu. Dijeron que se fue al extranjero a conseguir apoyo. Por supuesto, esto no se podía mantener oculto tanto tiempo, aunque con todos los cambios que estaba sucediendo, simplemente no se podía indagar tanto sobre ese tema. En esa misma semana, Seguridad Pública fue lentamente desmantelada por distintos funcionarios del gobierno, justificando su accionar con que Seguridad Pública no estaba dando resultados positivos. La población estaba cada vez más agitada, los saqueos a casas o supermercados ya estaban empezando. En esa situación, los ministros de Japón se juntaron en una sala privada para decidir un accionar. Primer ministro. Entonces, ¿cómo es la situación afuera, secretario? Secretario. Como la mierda, la economía está siendo lentamente aplazada, no estamos teniendo ningún apoyo del exterior, los héroes cada vez son más escasos y la crisis social está casi en su tope. Primer ministro. Cielo santo, ¿por qué sucedió esto a una semana de mi retiro? Comento molesto y nervioso, tomando un poco de té. Ministro de Salud. Aunque lo más preocupante es lo silencioso de que está el Departamento de Defensa, ayer mandé una solicitud de junta y no contestaron. Primer ministro. Encima Nesu fue asesinado recientemente y desconocemos su asesino o su paradero, esto no puede empeorar. Secretario. Creo que la situación está en un punto donde debemos tomar una drástica decisión. Comento con seriedad. Ministro de Educación. ¿Cuál sugieres? Secretario.
Pienso en contactar al teniente coronel Izuku Midoriya, ascenderlo como líder máximo de Japón, comentó con seriedad, viendo como sus compañeros estaban bastante perplejos aunque no descontentos. Primer ministro. Podría funcionar, es un tipo que tiene mucha experiencia de combate y tácitas políticas, resolvió él solo el posible conflicto internacional más grande de nuestra nación sin que nadie se enterase siquiera de la causa y tuvo un papel importante en la guerra. Sin mencionar que está a servicio pleno de nuestra nación, por lo que no debemos preocuparnos de que nos traicione. Ministro de Salud. Tienes razón, en el peor de los casos, la desdicha y todo el caos lo conllevará él y nosotros saldremos impunes. A lo mucho, nos cuestionarán la decisión de mandarlo al frente. Secretario. Aún así, podríamos simplemente decir que los militares nos presionaron y listo, problema resuelto. Ministro de Educación. Me parece perfecto. Voto a favor. Primer ministro. Voto a favor. Secretario. Voto a favor. Ministro de Salud. Voto a favor. Siendo unánime, y descontento al ministro de Seguridad Nacional que estaba ausente, se autorizó que Izuku Midoriya adquiera el mayor poder ejecutivo de Japón, notificándoselo al cuartel donde estaba destinado el peliverde, recibiendo el mensaje en su tableta, sonriendo ante ese hecho. Levantó su mirada, observando cómo los demás generales militares estaban paralizados y lo miraban con temor y rabia. Izuku, ¿lo ven? Esos cobardes de seguro querrían a un chivo expiatorio y me eligieron a mí, como sueño con el día donde los mande con los perros de casa, decía con una sonrisa retorcida, mirando con diversión a Sam quien estaba sentado, paralizado y con una herida de hombro que lo iba desangrando lentamente. Sam. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntaba nervioso, enojado y confundido. Izuku. ¿Por qué? La sonrisa desapareció de inmediato, reemplazándola con una expresión de seriedad absoluta, sus ojos volvieron a ser vacíos aunque con una intención asesina aún mayor que antes. Los generales estaban cada vez más angustiados, hace 2 días Izuku los llamó a todos para solicitar una junta militar, diciendo que como la situación actual era muy mala, debíamos coordinar lo mejor posible con todo. No esperaban ninguno que haya un golpe de estado hecho por una persona. Mucho menos que esa persona sea Izuku Midoriya. Izuku. Entiendo, claro. Deben estar muy confundidos, hace 2 días que lo retengo aquí y actuó diferente, que descortés de mi parte, comentó con ironía y con una profunda ira contenida. Izuku. Veamos, comenzaré por un inicio muy simple. Lo que les comenté sobre mi pasado durante la prueba de Mike, era parcialmente falso. Verán, es cierto que mi madre me vendió a los militares por unos cuantos miles de yenes, también es verdad que Mike no le importaba mi condición como Kirkles, sino mi capacidad para ser un soldado capaz. Pero las mentiras comienzan ahora, yo les había dicho que el programa permitía eliminar las emociones, en realidad no, el programa era un lavado de cerebro que permitía engañar nuestro sistema cognitivo para hacerte creer lo que Mike querría que creyeras. Así, con los años, perdimos lentamente nuestra voluntad, mi mente y cuerpo ya casi ni me obedecían como yo querría, solo estábamos ahí, viendo como un maldito espectador como nuestro cuerpo hacía lo que querría. Finalmente, la prueba final llegó. No fue por temor, sino por simplemente ego, que Mike decidió hacer dicha prueba. Según él, si bien era algo penoso que sacrificaran 9 especímenes maravillosos, también decía que tener a un sobresaliente sería más que suficiente para demostrar su punto y volverse un militar altamente respetado. Ordenó que nos matáramos entre nosotros, que solo uno debía salir vivo de aquel enfrentamiento, mi cuerpo se movió como siempre quiso, pero, hubo algo diferente ese día, Mike, a propósito, ordenó que pudiera hacer mi voluntad, y, también hizo otra jugada, permitió que los otros 9 soldados combatientes pudieran tener sus emociones abiertas y no controladas como antes estaban, pero eso sí, sus cuerpos se movían por su propia voluntad. Vi con mis propios ojos como mis camaradas, que compartí aproximadamente 10 años matándose uno a otros, finalmente, solamente quedaba yo y mis 2 mejores amigos, Demon y Rem, ambos estaban destrozados, y vi cómo se mataban entre ellos, finalmente, Rem quedó de pie y Demon estaba tirado en el suelo, muerto y sin vida, yo, que era el único que tenía control total de mi cuerpo y mente casi colapsó por el sufrimiento, pero Rem, en vez de matarme, se clavó un cuchillo en su abdomen. ¿Quieren saber cuáles fueron sus últimas palabras? Mátalos a todos. Fin por Izuku. Sam. Lo siento Izuku, decía moribundo, había perdido mucha sangre. Izuku. ¿Lo sientes?
Su mirada se tornó oscura y su expresión pasó a estar furiosa, sacó un cuchillo y lo clavó en la pierna de Sam, quien solo podía gemir de dolor, puesto que el veneno que corría por sus venas estaba impidiendo la mayoría de sus movimientos, incluyendo sus cuerdas vocales. ¿Qué partes sientes? ¿La de no haberte dado cuenta que tu estúpido compañero estaba experimentando con niños? ¿Que tardaste 10 años en encontrar su escondite? ¿O la de usarme como se te plazca? Gritó furioso, doblando la cuchilla aún clavada en la pierna, produciendo aún más dolor. Sam. Creí que era lo mejor, decía ya casi sin fuerzas. Izuku. Pues déjame decirte que estás muy equivocado, ya más calmado, se alejó de él y volvió a estar enfrente de los demás generales, ustedes son meros hipócritas. Criticaron a Mai por lo despiadado que fue, pero no les tembló la mano en ordenar que cumpliera cada orden que se les cantase, aun sabiendo que había perdido mi voluntad. Juzgaron a los héroes de incompetentes y egoísta cuando ustedes simplemente lo eran aún más, pero tranquilos, pronto todo acabará, considérense afortunados. Su expresión sombría crecía aún más y el terror de los generales aumentaba. Sam. Esto es entre nosotros, nadie más debe salir herido, decía débil. Izuku. Ahí te equivocas. Su sombrío rostro pasó de ser de un lunático, sonriendo y tapándose media cara con su mano. Ya les dije, los mataré a todos, lo que Mike tanto querría proteger. Los generales ahí entendieron a lo que se refería. Mike era un extremista, pero algo innegable fue que él querría más que nadie que Japón estuviera a salvo. Los generales ahí entendieron a lo que se refería. Mike era un extremista, pero algo innegable fue que él querría más que nadie que Japón estuviera a salvo. Si tomamos eso como lo que anhelaba proteger, Izuku solo podía querer algo. Sam. Suficiente, Izuku, hay personas inocentes. Elevó su voz lo mejor que pudo, pero solo vomito más sangre. Izuku. Sí, así es, mucha gente inocente morirá, pero, ¿sabes? Sacando su pistola y apuntando a Sam. Ya no me importa nada, volviendo a su característica frialdad, disparó en el pecho a Sam, acabando con su vida, continuando por los demás generales. El peli verde se quedó parado ahí por unos momentos, su sonrisa no paraba de aumentar y sus ojos por primera vez en mucho tiempo brillaban con intensidad, aunque, no era algo de un ser vivo, no, sino algo diferente, era éxtasis. Al poco rato, un soldado entró a la sala y vio cómo estaba Izuku parado, dándole la espalda, y frente a él estaban todos los generales muertos. Dicho soldado estaba perplejo, no sabía ni qué decir. Izuku. Soldado, informa esto al cuartel, los generales intentaron hacer un golpe de estado y yo, el teniente coronel, Winter Soldier, Izuku Midoriya, los detuve y asesiné en el acto, dijo con su tono frío. Soldado. H.A. dijo nervioso, pero no dudo en creerle, al fin y al cabo, todos sabían que la lealtad de Izuku hacia Japón era incuestionable. Por otra parte, Izuku se encontraba aún sonriendo de manera maniática, aunque logró calmarse lo justo y necesario para engañar al soldado. Tiempo después, Izuku, usando su privilegio como líder supremo de la milicia y teniendo control en parte de lo ejecutivo, logró tener un presupuesto nunca antes visto y, usando la crisis a su favor, utilizó mucho dinero para manejar a diferentes tropas para mantener las calles seguras, pero solo era una fachada. A los pocos meses, Izuku aprovechó que el apoyo de los héroes era casi nulo y, en cambio, la milicia japonesa estaba en su apogeo, por lo que lanzó el proyecto Soldados Héroes, lo cual buscaba enlistar a toda aquella persona que anteriormente era o estaba estudiando para ser un héroe, a propósito, junto a todos los jóvenes con los que había compartido su año como niñero en la UA en una misma unidad. Izuku. Soldado número 98. Te designo a supervisar esta unidad, mejor dicho, Escuadrón 146. Soldado número 98. Sí, líder supremo, comentó el soldado, yéndose del lugar. Izuku estaba en su oficina, observando cómo venían más y más jóvenes y adultos a enlistarse a su nuevo proyecto. Su plan lentamente estaba comenzando. Primero, implementó los mismos programas de lavado de cerebro que Mike usaba antes, pero mucho mejor hecho, ya que la tecnología había mejorado bastante. Aunque, como efecto negativo, había algunos que no les afectaba, como era el caso de Todoroki Shoto, Eijiro Kirishima, Katsuki Bakugou y Tetsu. Aunque, no esperaba que desertaran y formaran una resistencia. Soldado. Líder supremo, hemos asegurado a la inconsciente Melissa Shield. Solicitamos instrucciones. Izuku. Perfecto, adminístrenle los nutrientes justos y necesarios para mantenerla viva, a su vez, implementenle somníferos para mantenerla inconsciente. Soldado. A sus órdenes. Izuku. Sé que estás ahí, Sal. Sally.
La mujer llamada Sally salió de entre las sombras, con una cara sumamente seria y hasta indignada, postrándose enfrente de Izuku. Sally. No sé qué pasó, pero mostrando unos papeles firmados por Izuku, autorizando jubilación directa para todos los miembros del equipo Alpha. ¿Qué significa esto? Izuku. Simplemente unas justas jubilaciones. Ghost no puede ejercer más su papel como soldado, por lo que tuvo que retirarse permanentemente. Vos, Eddie, Brokian y merecen tener sus ya jubilaciones, decía tranquilo. Sally. Estaría agradecida si no fuera por todo este caos que hay. ¿Qué planeas? Pregunto sería. Izuku. Sally, considera estos papeles como un agradecimiento por su amplio servicio, y en lo personal, son los únicos los cuales no puedo odiar. Incluso si son japoneses, lo dicho por el peliverde sorprendió a Sally, y a su vez la angustió, pero, incluso si los tengo en alta estima, si se interponen, perecerán de pronto. Fue apuntado en su frente por una pistola, siendo de Sally. Sally. Sabía que había algo raro y turbio de todo esto. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo, decía determinada y enfadada. Izuku. Sally, debes mantener un poco la calma, no es bueno para el bebé, dijo con su típico tono frío, pero esta vez, adornado con cierta astucia y malicia, helando la sangre de Sally. Sally. ¿Sé cómo? Pregunto nerviosa. Izuku. Simplemente observe y tengo a mi disposición toda información de mis soldados, incluyendo la ficha médica. En fin, lo que quiero decir es que, tienes dos opciones. Si quieres ser una buena persona, morirás, pero si eres un poco egoísta, vivirás, decía sonriendo levemente, no siendo intimidado por la pistola. Sally. Perfectamente puedo matarte y vivir pacíficamente. Izuku. Es cierto, sería una pena, pero no me molestaría morir por ti. Eres alguien a quien le tengo un alto estigma, pero dime, ¿qué argumento le dirás al ejército, no, al país, el por qué me mataste? A lo mucho, tendrás la aprobación de la resistencia, pero nada más. Tendrás a todo Japón como enemigo, serás buscada internacionalmente ya que he hecho aliados en todo el mundo, y, si aún así logras sobrevivir, tendrás que escapar por el resto de tu vida. Tal vez para vos o Eddie no sea un problema muy grande, pero ¿y tu hijo? La mano, antes firme de Sally, comenzó a temblar y presentar dudas. Las palabras de Izuku eran todas ciertas, incluso si lo asesinara ahí mismo, solo ganaría a un sinfín de enemigos que la buscarían constantemente. Viendo la duda en su rostro, Izuku sonrió levemente y prosiguió. Izuku. Te conozco hace varios años, Sally, siempre tratando de ser el soporte del equipo. Eddie sin duda tiene el carisma del líder, pero solo gracias a ti fue que el grupo se mantuvo unido. Sé cuánto me odias, dudas de mí desde mucho antes, pero siempre tomaste la decisión correcta, pero ¿a qué costo? Mientras hablaba con astucia, se fue parando, provocando que Sally retrodezca y sea llevada contra la pared, siendo perseguida por Izuku. Sally. Detente, dijo dudosa, no tenía miedo de él, pero sí de las consecuencias. Izuku. Sacrificaste tanto por este país, pero nunca les importó un comino tu condición ni vida, incluso prueba de eso es que me hayan delegado el cargo máximo. Así que, ¿por qué debes sacrificar la felicidad de tus seres queridos, por unos bastardos que ni siquiera saben de tu existencia? Preguntó con voz astuta, sosteniendo la pistola de Sally y apuntándose a su frente, pero, si aún tu justicia ciega dicta que vale la pena arriesgar todo, entonces mátame ahora mismo. Sally ahora mismo estaba dudando de sus decisiones. Por un lado, podría vivir fuera del país, con vidas falsas, pero tendría la vida que siempre quiso desde que ingresó en el ejército. Por el otro lado, si elige ser egoísta aunque sea por una vez en su vida, dejaría a un psicópata a cargo de millones de vidas inocente. Finalmente, decidió ser egoísta por una vez en su vida. Izuku. Sabia decisión, su vuelo sale mañana a las 700, espero que disfrutes al máximo tu vida a partir de ahora, dijo con una sonrisa sincera en su rostro, volviendo a su asiento, viendo cómo Sally se iba de la puerta cabizbaja. Espero que no cometas una estupidez, Eddie dijo serio, volviendo a su trabajo, y espero que Ryuk ya haya terminado con lo solicitado. Al día siguiente de ese día, el equipo Alpha exceptuando por Ghost estaban en el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Japón. Annie estaba algo cabizbaja, Eddie estaba con una cara seria al igual que Sally, Brock estaba algo deprimido, pero lo mantenía oculto con una expresión seria. Izuku estaba frente a ellos con un uniforme de militar clásico, sus lentes de sol tapaban sus ojos y su expresión facial era de puro desinterés, con un grado de alegría. Izuku. Hablo por todo el ejército, les agradecemos profundamente sus servicios y le deseamos unas alegres y duraderas jubilaciones, ofreciendo su mano, pero nadie estaba dispuesto a dársela, entiendo, Eddie.
Te pararé aquí aceptando el apretón, sorprendiendo a todos. No puedo simplemente ignorar la situación por acá, pero confío en tu capacidad de resolver conflictos. También, aunque no sea mutuo, agradezco profundamente tus años a nuestro lado dando una leve sonrisa. Izuku. Igualmente. Solo ahora puedo mostrárselos, pero en serio fueron buenos años. Es una lástima que las cosas acaben así, decía apenado. Despidiéndose con un saludo militar, siendo correspondido por los demás. El equipo Alpha subió al avión y este no tardó en despegar y alejarse por el vasto cielo. Izuku, además de las jubilaciones pagadas, también había hecho identidades falsas para que pudieran vivir lo mejor posible, siendo ajenos a todo lo relacionado por Japón. Solo debían seguir las leyes del país al que iban y todo saldría bien. Ya en la cabina, Annie se encontraba durmiendo al lado de Sally, quien acariciaba suavemente su cabello. Brock y Eddie estaban frente a ellas, con una expresión seria. Brock. ¿En serio, él hizo todo esto? Eddie. Sí, es difícil de creer, pero sí. Sally. Es por eso que debemos pararlo. La atmósfera antes alegre y pacífica se tornó tensa. Los tres sabían algo que Annie no, y era la corrupción que había de por medio tras el cargo de Izuku. Aunque Sally había decidido ser egoísta, terminó siendo consumida por la culpa, contándoles la verdad a Eddie y Brock, y estos accedieron a ayudarla. Brock. Claramente no puedes ir de frente, mejor nos asentamos y comenzamos a reunir fuerzas desde el exterior. Si mi intuición no me miente, muy pronto Izuku tendrá que afrontar una resistencia. Es imposible que logre estar estable por tanto tiempo de la manera de cómo asumió el poder. Eddie. Así es, en el momento que sea oportuno debemos mostrar nuestro apoyo, por lo que debemos ser fuertes y pacientes. Sally. Es una pena que el ídolo de Annie sea un bastardo como él, pero no se puede hacer nada. Lo que nadie esperaba era que la azafata del avión se pararía frente a ellos. Una pequeña mueca apareció en su rostro y luego se transformó en una sonrisa burlona. Los militares al instante se alertaron y lo apuntaron con sus armas. Azafata. Qué pena, que nuestros grandes héroes sean traidores, diciendo lo último con un tono sombrío. Sally. Debí saber que había una trampa, mierda, dijo furiosa por ser tan complaciente. Eddie. No importa, estás rodeada y no tienes ninguna arma, ríndete ahora, amenazó. Azafata. Fufu, pobres ingenuos, realmente, son patéticos, habló maliciosamente, empezando a derretirse y mostrando a Himiko Toga con una sonrisa lunática. Brock. Imposible, deberías estar en prisión, dijo enojado y confundido. Himiko. ¿Qué? No estás equivocado, yo estoy en prisión, y a la vez no, decía divertida. Sally. ¿A qué te refieres? Himiko. Bueno, no me acuerdo el nombre del científico, pero experimentó algo en mi cuerpo, permitió hacer réplicas de mi don y clonarlos, mostrando cómo su sangre se volvía verdosa aunque aún no está perfeccionada. Qué pena. Eddie. Espera, ¿qué vas a hacer? Himiko. Fui programada para revelarme si ustedes traicionan a Izuku, ya sea acá o en el exterior. Mi misión es la eliminación de los desertores. Como si fuera un robot programado, su visión se tornó rojo y atacó, pero fue fusilada por Annie, quien estaba soltando un poco las lágrimas. Sally. Annie dijo sorprendida. Annie. Me lo esperaba, aunque realmente no lo querría aceptar, es una pena, decía con tono triste. Eddie. Tranquila. Sally consuela a Annie, yo iré a pilotear esto. No confió en el persona yéndose a la cabina, viendo que estaba en piloto automático. Mientras tanto, en tierra firme, Izuku observaba cómo la figura del avión desaparecía de su vista. Del vehículo que vino salió una persona y se puso al lado de Izuku, entregándole una radio mostrando la reciente conversación. Izuku. Cielos, realmente no querría esto, pero ustedes se lo buscaron, chicos, decía triste, sosteniendo la placa de identificación de sus dos amigos, Ren y Demon, y otras más, pertenecientes a sus antiguos compañeros, el equipo Alpha, aunque para vos es mucho peor, ¿no? La otra persona solo estaba quieta y unas leves lágrimas se derramaron en el suelo, siendo incapaz de contestar. Izuku. No quiero obligarte, pero llegando a estas circunstancias es algo inevitable. Para que pueda confiar en ti, hazlo, entregándole un dispositivo con un botón rojo. La persona desconocida lo agarró dudosa, pero viendo nuevamente a Izuku tomó algo de valor y soltando un último aliento de tristeza, lo apretó, mirando por última vez a sus camaradas en el avión. Annie. ¿Por qué? Decía llorando a mares. Sally. Tranquila, yo estoy aquí, todo saldrá bien. Brock. Annie. A pesar de ser todos adultos y militares veteranos, Annie era la segunda más joven del grupo, y aunque su condición de personalidad múltiple era tomada como una broma, era algo realmente complicado para ella. Annie. ¿Por qué decidieron esto?
Lo dicho por Annie paralizó a Sally y a Brock. Annie seguía llorando pero comenzó a reírse a carcajadas, su rostro comenzó a derretirse parcialmente, mostrando que en su interior también había un dispositivo. Sally. No alcanzó a decir nada cuando Annie comenzó a brillar con intensidad. En el aeropuerto se veía como una enorme explosión se generaba en el cielo, y Suku miraba ese suceso con una mezcla de sentimientos. Por un lado, le causaba bronca y pena, al fin y al cabo, eran de los pocos soldados a lo que el peliverde no odiaba, pero por otra parte, le causaba algo de gracia, al final, se convirtió en algo peor que Mike. Izuku. Lamento que las cosas hayan acabado así. Annie volteó, viendo como la dichosa persona estaba de rodillas llorando. Annie. Yo, solo quería, que todos. Izuku. SHH clavándole una jeringa que permitió que durmiera tal como te prometí, te ayudaré. El peliverde vio el cuerpo inconsciente de la chica y un poco de pena le dio, ya que lo que le haría sería demasiado cruel, pero como dijo antes, si alguien se interponía en su venganza, entonces todos serían enemigos. Luego de un par de horas de viaje, llegaría al búnker donde se hallaba Rick, que ahora con un mejor presupuesto, podía crear todos sus proyectos que antes no podía por la limitante económica. Annie fue puesta en una de las cápsulas especiales, la cual lentamente fue soltando un nitrógeno para que se congelase parcialmente. Debido a su resistencia nata al hielo, debían aumentar la potencia, pero no era ningún problema. Rick, ¿estás seguro de esto? Si lo hacemos de forma permanente, nunca más podrás sentir emociones, sería la máquina perfeccionada de Mike. Izuku. Fue su decisión, desconozco los detalles, pero respetaré su voluntad, decía mientras veía cómo le inyectaba diferentes mecanismos en su cerebro. Rick. Por cierto, aún no he perfeccionado los clones de Himiko Toga, así que preferiría que no la uses de forma imprudente. Izuku. Entiendo, vuelve al trabajo y, avanza con prudencia con el proyecto Apocalipsis. Rick. Tenlo por seguro que en unos 2 años estará listo. Izuku. Perfecto. De vuelta al presente, Melissa estaría poniéndose al día con la información con ayuda de Bakugou y Kamie. Le dijeron que pronto harían una reunión con los miembros más importantes, donde incluían a antiguos compañeros, cosa que alegró a Melissa. Durante 2 días, la rubia solo se centró en recuperarse, y aunque estaba bastante lejos de estar a su 100%, estaba mejorando rápidamente. Kamie no era una experta médica que digamos, así que lo atribuyo al kit de la rubia. Melissa se hallaba caminando por las instalaciones, y vio cómo Bakugou estaba golpeando seriamente las paredes, como sus manos eran robóticas, no sangraban y tampoco era tan imprudente para estropearlas. Sin embargo, la rubia notó como sus antebrazos sí estaban algo morados. Melissa, ¿no crees que se te caerán los brazos a este ritmo? Preguntó con un poco de humor, para no provocar la ira del rubio. Bakugou. Jaja, chistosa respondió con una sonrisa seca, dejando de hacer lo que estaba haciendo y apoyándose en la pared. Melissa, ¿sabes? Nunca imaginé que tú serías el líder. No te lo tomes a mal, simplemente me sorprendió, aunque estás haciendo un trabajo excelente. Bakugou. Tontearías. Melissa. Oye, no te menosprecies, en serio, sin ti yo aún estaría acostada en esa cama. Bakugou. Melissa, te agradezco, pero por favor no diga más, decía cabizbaja. Melissa. Ah, vamos, estaba intentando. Fel fue interrumpida abruptamente tras un fuerte golpe del rubio hacia la pared, revelando una mirada furiosa. Bakugou. Te dije que cerrarás la puta boca, no sabes nada, no es tu culpa, pero mía sí. Melissa. Katsuki, no era mi intención. Ya más tranquilo, el rubio solo suspiró, mirando más calmado a Melissa. Bakugou. Hoy, es cuando asumí la responsabilidad de mis actos y formé una resistencia. Izuku manipuló los medios para transformarnos en terroristas. Melissa, he visto a gente que de un día al otro me llamaron monstruo, y no se equivocaban, decía cabizbaja, apretando los dientes. Me pregunto, si hubiera sido mejor en el pasado, ¿cambiaría algo? Melissa. Yo, no lo sé. Pero lo que sí sé, es que gracias a ti toda esta gente se encuentra aquí presente, gracias a ti yo estoy aquí. Desconozco muchas cosas, lo sé, pero sí sé que, ahora lo sé bien. No habría mejor persona que vos, Bakugou, estoy seguro que por algo pasaron las cosas de esta manera, o eso quiero creer. De pronto, una alarma sonó por la base, alertando a los 2 rubios, quienes se pusieron en marcha hacia la zona central, viendo cómo los presentes veían una transmisión nacional, siendo el protagonista Izuku. Bakugou. Ese maldito, decía con furia, viendo la noticia. En el noticiero, Izuku estaba vestido con un elegante traje negro acompañado con una corbata del mismo color.
A sus costados estaban varios militares armados, enfrente se encontraban múltiples micrófonos, dando a entender que había varios noticieros que estaban dando la noticia. Izuku. Buenos días, mis queridos ciudadanos japoneses, decía con una sonrisa calmada y alegre, aunque me gustaría hablar de buenas noticias el día de hoy, como nuestra tan lograda paz y seguridad, me temo que debo informarles algo penoso, dejando de sonreír y pasando una cara seria, hace una semana, los malditos terroristas atacaron un hospital militar, donde teníamos bajo cuidado delicado a nuestra heroína que nos salvó a todos hace mucho tiempo atrás, Melissa Shield decía con una mueca de pena y lamento, agitando a la prensa. Mientras tanto, en el escondite, Melissa estaba totalmente furiosa que hasta activó un poco el lofa y destruyó un poco los barrotes donde estaba apoyada. Bakugou puso una mano sobre su hombro, provocando que ella lo mirase y este negara con la mirada. El rubio Zenitsu tampoco estaba muy contento que digamos, ya que, como alguien que combatió contra Izuku por 3 largos años, sabe lo que viene. Izuku. La razón por la que tardé tanto en avisarles es que tenía demasiada vergüenza de decírselos, ustedes vieron cómo ella, a pesar de ser tan joven, luchó contra los villanos que ninguno de los demás héroes siquiera querría ver. Gracias a ella, la mayor amenaza había sido detenida. Pensé erróneamente que podía recuperar a Melissa Shield en un lapso de una semana, pero me temo que esta vez los terroristas fueron más astutos, por eso, quiero comentárselos a ustedes, si la ven, deben explicarles bien la situación, no sabemos qué clase de mentiras le hayan dicho. En el refugio, todos estaba protestando, excepto Melissa y Bakugou debido a que ellos estaban sintiéndose inquietos por el discurso de Izuku. Para empezar, si solo querría lograr poner al público en contra de Melissa, era una buena jugada, pero faltaba algo. Melissa. Algo no se siente bien, para nada, decía angustiada, sintiendo como el don sensor de peligro, estaba avisando constantemente. Bakugou. Ya lo había hecho antes, y siempre traían problemas. Tú, Koichi, quiero contactarme con la segunda base. Koichi. Copiado, dijo serio, intentando ponerse en contacto pero le daba error. Bakugou. Este desgraciado. Decía nervioso mientras juntaba aire. Todos prepáranse para la batalla. Gritó de pronto, asustando y alertando a todos. Rápidamente, Bakugou salió corriendo hacia uno de los pasillos, seguido de Melissa. Melissa. Aguarda, ¿cómo estás tan seguro de que nos atacara? Bakugou. Es una pantalla de humo, dirige la atención a través de un comunicado oficial del gobierno, corta comunicaciones externas, nos aísla, y ataca. Dio una breve pausa para que una explosión sacudiera la base TSK, no tengo tiempo. Escucha, agarrando ambos hombros de Melissa, sea quien sea tu enemigo, no te contengas. Tú eres la esperanza que le queda a Japón, si caes, todos morimos, decía serio, los ojos rojizos mostraban angustia y preocupación. Melissa. Tranquilo, no es la primera vez que me pasa, dijo con confianza. Bakugou. Solo huye, esta base ya está comprometida. Sigue este pasillo y dobla a la derecha. Unos 500 metros más adelante habrá una escotilla que sale al drenaje. Melissa. Espera, ¿por qué me lo dices? ¿Qué planeas hacer, Bakugou? Preguntó dudosa. Bakugou. Simple, logrando llegar a un pequeño almacén, sacando 2 células de energía, luego sus antebrazos se abrieron y las colocó allí, posteriormente, sus brazos se cerraron y comenzaron a brillar de color de las células de energía, lo que tenga que ser como líder de este pelotón. Melissa. ¿No irás a Bakugou morir? Ja, aún tengo que matar a ese bastardo, decía con su típica sonrisa, logrando ganar la confianza de Melissa y comenzando a irse, mientras que el rubio comenzó a correr hacia el origen de la explosión. A decir verdad, me siento mucho más cómodo que tú los líderes en vez de un bastardo patético como yo, Todoroki, Momo, espero que ella recompense mi inutilidad, pensó con algo de pesar, volviendo a centrarse cuando encontró a un humano con todo un traje negro, cubriendo tanto pies como cabeza. Shine. De un momento a otro, un poderoso rayo de energía concentrado salió de la palma de Bakugou, atravesando la cabeza de aquel soldado. El rubio se acercó a verificar la identidad y su cara de furia se mostró al identificarla. Bakugou. Ese desgraciado, dijo con furia, volviendo a correr. Melissa continuaba corriendo sin usar su Kirk, debido a que su malgastado cuerpo aún no le permitía usarlo cuando quisiera, sin mencionar que no sabía cuántos enemigos habría y cuándo podían atacarla. Aunque ahora tengo un control perfecto de su Kirk, la carga física sigue siendo un factor muy importante. Nana. Oye novena, sé que le prometiste a Bakugou que huirías, pero conociéndote no lo harás, ¿no? Decía en modo de espectro, viendo cómo la rubia giró a la izquierda en vez de la derecha. Melissa. Por supuesto que no.
Aunque no pueda usar el Oza a libertad, no pienso abandonarlo, a él, ni a ningún compañero que luchó para rescatarme. Primero, supongo que no se podía evitar. En fin, recuerda, el límite son 2 minutos y como mucho tu cuerpo aguantará un 40%, pero más de eso sería demasiado arriesgado. Melissa. Entendido. Pasando una esquina y viendo cómo había 3 soldados armados terminando de ejecutar a los pocos de la resistencia malditos dijo con furia, pero centrándose, uso solo el 10% y logro esquivar los proyectiles al saltar por las paredes y el techo. Usando las enseñanzas de Gran Torino, logro noquear a los 3 militares fácilmente, aunque antes de verificar sus identidades, fue a ayudar a la resistencia, viendo como todos estaban muertos. Melissa. Lo siento, dijo con pena, pero volviendo en sí, avanzando por el extenso pasillo. Mientras tanto, en la sede central había un caos de batalla, tiros iban y volvían entre ambos bandos, hasta que un militar dijo por el comunicador que el uso de dones estaba autorizados, provocando que la sede central sea un total caos. Aún así, las bajas iban parejas, pero los soldados, al parecer sin miedo a la muerte, avanzaban como kamikazes, impidiendo que la resistencia logre defenderse cómodamente. Por suerte para ellos, llegó Bakugou, quien con sus brazos metálicos y células de energía logró acabar rápidamente con los restos. Apenas verificó la situación fue por sus tropas, quienes estaban no muertes o muy heridas. Bakugou. Saquen a los heridos por las rutas de emergencias. ¿Dónde está Kamie? Kamie. Aquí, dijo herida, posada en una reposera. Bakugou, impactado, fue rápidamente hacia donde estaba su compañera, sin embargo al estar al lado de ella vio como Kamie sonrió maniáticamente y le clavó un cuchillo cerca del estómago, hiriéndolo gravemente. Bakugou. Hija de perra, volándole la cabeza de un camión de energía, pero agarrado la parte dañada de su cuerpo, viendo que no era letal pero la hemorragia sería un problema, por lo que usó sus propios cañones para quemar su herida y cerrarla. El rubio, jactándose de dolor, vio con furia y dolor el cadáver de Kamie, quien tenía parte de su cara destruida por un pedazo de concreto, seguramente de la explosión que usaron para infiltrarse. Bakugou, cuando quiso pararse, fue disparado en los muslos, obligándolo a arrodillarse, siendo ese momento aprovechado por un militar que usó manos gigantes para aplastar los 2 brazos metálicos del rubio, y de paso, golpearlo en la espalda, mandándolo a volar y estampándolo contra una pared. Bakugou. Puaj dio un quejido, escupiendo sangre. Frente a él, se reunieron otros 3 militares, todos vestidos full negros mientras veían fijamente a Bakugou. Del techo, que por cierto estaba todo abierto, bajó un cable y de allí un hombre. Bakugou solo podía apretar los dientes de furia y odio. Aquel hombre que arruinó todo y planeaba algo mucho peor. Izuku Midoriya hizo acto de presencia. Bakugou. Maldi fue callado por un rifle antiguo, poniendo la empuñadura en la mandíbula. Izuku. Gracias, Tsuyu. Bakugou solo podía mirarlo con una furia asesina, ya había deducido el por qué lo atacaron con esos trajes, solo había un escuadrón que usaba un traje especial, la antigua clase de heroísmo. Sus informantes habían dicho eso, y al parecer, era cierto. Izuku. Pareces más enojado que sorprendido. Bueno, supongo que debe resultarte familiar, ¿no? Capitán, decía con burla, provocando el grito ahogado de Bakugou. Por cierto, sáquenle el rifle, quiero oír su patética voz. Kyushu procedió a la orden sin decir ninguna palabra, pero sin duda era ella, estatura, movimiento corporal y, aunque era tenue, se escuchaba el quero característico de ella. Bakugou. Te mataré, te juro que te mataré, decía con ira, pero su voz cada vez estaba más quebrada. Izuku. Ay, mi querido Bakugou. Me encantaría verte intentarlo, pero es mucho más divertido para mí verte así. Lamentable, y defenso, me hace recordar al pasado. Claro, se reía para sí mismo. Por cierto, ¿cómo va la operación, Momo? La cara de Bakugou se petrificó, adelante de él la supuesta líder de escuadrón era Momo Yaoyorozu. Momo. Hemos logrado eliminar a 100 personas, aunque desconocemos la cifra total, podemos afirmar que hemos eliminado al 87% del pelotón. Izuku. Bien. ¿Alguna noticia de Melissa Shield? Preguntó curioso. Momo. Negativo, procedo una casa. Izuku. Está bien, conociéndola, decía tranquilo, para luego girar medio cuerpo para un costado, esquivando una patada de Melissa con el Oza al 40%, atacar al villano y salvar al herido, decía con gracia. Melissa. Te detendré, decía con furia. No había escuchado lo que dijo Izuku, pero el solo hecho de ver a Bakugou así la enfureció demasiado. También logró escuchar lo que Momo dijo, aunque no sabe qué es ella. La rubia dio medio giro y cargó una potente patada al 40% del Oza hacia Izuku, ya que este había quedado en un ángulo que no podía cubrirse con sus guardias y él no podía esquivarlo.
O sea, un golpe certero. Izuku. Qué pena, dijo burlesco, deteniendo la patada fácilmente con su brazo metálico, choqueando a Bakugou y a Melissa. Si hubiera sido al 100%, debía usar ambos, pero de pronto, su brazo comenzó a brillar de color verde, con ese agarró la pierna extendida de Melissa y la aventó contra Bakugou, atravesando varias paredes. Los dos rubios, adoloridos y sorprendidos, se separaron y vieron con preocupación a Izuku, atravesando el leve cráter que había provocado, seguido de sus compañeros militares. Izuku. Qué linda reunión, decía contento, volviendo su brazo metálico a la normalidad, pero mejorémosla. Haciendo un chasquido con los dedos, aparecieron varios militares más, todos con esa vestimenta característica. Sáquense las masacras, dijo sonriente. Bakugou. Melissa, escúchame bien, a partir de ahora, todos estos no son nuestros aliados, sino enemigos, dijo preocupado, puesto que, enfrente estaba, parte de su clase pasada de heroísmo. Melissa. ¿Qué? Izuku. Sorpresa, dijo alegre, viendo el shock de la rubia y la ira de Bakugou. Comenzamos. Fin del capítulo. Gente, bajen las antorchas porfa. Sé que dije que este sería el cut final, pero decidí hacer uno más porque creía que cerrarlo así quedaría mejor. Espero que el final no les sea tan malo como lo estoy viendo yo. En fin, Dragonix se va.